Hola a todos, bienvenidos a una nueva cita con nuestro Dios. Gracias por estar ahí. Oremos un instante porque ya dimos inicio. Gracias, papá, en el nombre de Jesús por esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra y de que junto con tu iglesia y con todas las personas que han dispuesto este tiempo podamos, con toda la expectativa, estar aquí para recibir una palabra, para ser edificados, para ser enseñados, para ser instruidos. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por preservarnos la vida, por sanarnos, Señor. Gracias por tu presencia, porque en ella hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor. Gracias, gracias por tu paz, por tu amor, por tu misericordia. Señor, sabemos que tú eres fiel y que nunca nos vas a dejar. Son tiempos difíciles, complicados, pero tu iglesia tiene el entendimiento, tiene la claridad de lo que tú estás haciendo. Tu perfecta, santa, buena voluntad se cumple, se ejecuta, Señor, porque tú eres bueno. Tu iglesia espera tu venida y hasta ese día, Señor, ayúdanos a que podamos cumplir este propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su fidelidad. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1. Espero hoy terminar lo que Dios se ha resuelto a hacer, pero vamos a enfatizar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer nuevamente Hechos capítulo 1 para llegar al punto donde quedé inconcluso y Dios me permita en esta hora compartir lo que ha puesto en mi corazón. En el primer tratado Teófilo, hablando de Lucas, porque Pablo, el apóstol, perdón, el médico Lucas, es responsable de estos dos escritos, tanto de Hechos como Lucas, el Evangelio. Dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De eso ya hemos compartido hace 3 semanas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también después de haber padecido, eso hablamos la semana pasada, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se apareció con pruebas indubitables. Es el verso que yo quiero tratar hoy en esta mañana para que podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere decir hoy domingo, día de resurrección, para nuestra cita con Dios. Recuerde que estamos en nuestro mes de aniversario. Nuestra iglesia Miodaf, una congregación anclada en el corazón de la ciudad de Chimbote, en Ancash, Perú, celebra sus más de 40 años de fundación y estamos alegres porque en el corazón de Dios estuvo el propósito de crear esta iglesia local, una iglesia que se ha forjado a través de la oración, a través de la enseñanza, a través del discipulado, a través del liderazgo. Y hoy, en este mes de febrero 2021, celebramos nuestros 40 años de fundación. Tremendo. Somos una iglesia madura, una iglesia ya adulta, seguros de que Dios cumplirá su buen propósito. Nosotros como iglesia local tenemos el desafío de ser testigos de la venida de Jesucristo. Ese es nuestro anhelo. Jesús aparecerá en gloria en las nubes y nosotros nos haremos presentes. Cuando el Señor llame a su iglesia, Miodaf dirá, presente, aquí estamos, encabezado por sus pastores, por sus fundadores, por sus iniciadores, porque esta iglesia tiene toda una historia. Ya tendremos oportunidad de escuchar esa historia, porque no es que se sentaron y dijeron vamos a planificar, vamos a organizar, vamos a idear, vamos a crear, vamos a abrir, vamos a hacer esto, lo otro, y en las generaciones se va a contar. No, para nada. Dios de pronto tocó el corazón de un hombre que tan reciente convertido al Evangelio, decidido, sin conjeturas, sin dudas, sin argumentos, ni pensarlo tanto, abrió las puertas de su casa para que, comenzando por los niños, el Evangelio alcanzase a sus vecinos, a sus parientes. Un hombre que antes de conocer a Jesús, muy religioso, gastó su tiempo y su energía y su vida en cosas del mundo, como todo ser humano que no conoce a Dios, pensando que cada quien hace su camino y su destino con familia,
de pronto conoció a Jesús. Y aquel día, como él lo describe, una pasión interior como fuego caliente que lo impulsaba a hacer las cosas con una convicción firme, porque él había experimentado el cambio en su vida. Su mente se abrió, se despejaron sus dudas, sus temores, y empezó a andar en la libertad que solo Cristo sabe dar. Nuestra iglesia tuvo sus inicios allá por los años 81, después de haber disfrutado, por decirlo de un modo, ¿no?, con una mezcla de dolor y de pérdidas, nuestro tiempo de andar sin Cristo, porque para los que estamos sin Cristo, de pronto cuando andamos sin Dios, la vida es un disfrute, ¿verdad? Queremos maquillar el dolor y la tristeza con toda esa apariencia que nos da el disfrute temporal. Pero cuando conocimos a Jesús encontramos que su paz es perdurable, su gozo es eterno, la fe que Él nos dio, la esperanza que Él nos compartió después de 40 años. Aquí estamos para dar testimonio de lo que Dios da es imperecedero, que lo que Dios promete sí cumple, porque si podemos hacer ya a estos años la comparación definitivamente. Recuerdo cuando mi madre decía, lamento no haberle dado a mi Dios los más de 30 años que tengo ahora, que recién le conozco. Pero el Señor sabe cuándo nos llama. Y sopesando más allá de la mitad de nuestra vida ya, podemos darnos cuenta que no nos equivocamos. Yo entregué mi vida a Jesús a los 12 años, o sea que yo ya llevo más de la mitad de mi vida sirviéndole al Señor. Y si tendría que volver a tomar la decisión, de hecho la volvería a tomar, porque es la mejor decisión que podemos tomar en esta vida. Bien, entonces el libro de Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Siempre me refiero a Pablo porque soy muy asiduo a lo que Pablo hizo y enseñó, pero Lucas también tiene mucho que enseñarnos, y cuando leemos el libro histórico de Hechos encontramos mucha riqueza para poder aprender y conocer como iglesia y como persona humana respecto a Dios. Y antes de poder hablar de las pruebas indubitables, porque son muchas y no voy a tener el tiempo suficiente, pero quisiera que podamos nosotros terminar de entender que lo que Jesús pasó no fue un padecimiento sencillo, no fue un padecimiento común, no fue un padecimiento que cualquiera hubiera soportado. Lo que Jesús enfrentó, lo soportó y lo pasó porque más allá de su propio dolor, estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. Porque Él sabía que ese dolor usted no lo hubiera podido soportar. Porque Él sabía que lo que Él sufrió y enfrentó, usted no lo hubiera podido enfrentar. Entonces Él ocupó nuestro lugar. Y Él pagó toda deuda para que no quede nada por saldar ni zanjar. Todo Él lo cumplió. Es por eso que nosotros como iglesia deberíamos recordar que lo que Jesús padeció es realmente, fue horrendo, fue cruento, extremadamente doloroso, espantoso, que no hay palabras que puedan descifrar, explicar o mostrar el sentir de lo que Jesús padeció. Y cuando yo leo la Biblia en Hebreos, claramente encuentro que hay un llamado a reflexionar en el hecho del sufrimiento de Cristo. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de eso ya hemos compartido, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, no, es una maratón, porque demanda mucha resistencia, bastante perseverancia y disciplina. Versos 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo, que es a quien siempre me refiero, ¿no?, que también le niegan la autoría de Hebreos, pero es probable que él haya sido el autor. Pero el escritor a los hebreos, en todo caso, porque predomina el hecho de que Hebreos es anónimo, el escritor a los hebreos afirma que debemos poner los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús.
Nuestra predicación está basada en Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de hechos evidentes. Ya decía yo cuando Lucas escribe, yo me he tomado tiempo, decíamos, ¿no? He investigado, he preguntado, he indagado, más la revelación que le vino de Dios, todo concluía. Entonces Lucas no iba a poner en tela de juicio su prestigio, su intelectualidad, su reconocido intelecto, capacidad para contar una historia mítica, una cuestión de leyenda o cuento. Entonces él registra con categoría hechos evidentes que el apóstol Pablo luego también certifica. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de acontecimientos reales. Ni un acontecimiento pasado con Cristo son mentira, falsos, inventados, agregados, maquillados, mejorados, actualizados. Aún el apóstol San Juan, cuando termina de escribir el Evangelio de San Juan, dice, si nos pusiéramos a contar y a relatar y a escribir todo cuanto Jesús hizo, papel faltaría. De hecho, lo que tenemos es lo suficiente. No tenemos todo, pero lo que hay es verdad y es auténtico. Cuando hablamos de Jesús, entonces hablamos de hechos, como decía Lucas, lo que Él vivió, lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Si nosotros nos ponemos a hablar de nosotros o de otros, no tiene razón, no tiene sentido, no tiene firmeza, pero hablar de Jesús sí lo tiene. Y es por eso que yo quiero que podamos meditar en ese Jesús en quien Pablo dice, pon tus ojos en Él. Y mire lo que dice el apóstol Pablo referente a Jesús. ¿Qué debes poner en Él? Dice, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús significa creer en Jesús. Pero creer en Dios no es igual a creerle a Dios. Porque creer en Dios es como decir, bueno, sí, yo sé que Él existe, Él está ahí, que Él rige el universo. Sí, yo sé que Él me hizo. Bueno, todo el mundo afirma que Él está ahí, que Él nos creó. Sí, el universo declara su gloria. Él está ahí. Bueno, hasta el diablo cree y tiembla. Sí, yo sé, Él está ahí. Pero no es simplemente creer que Él está ahí, sino que el creerle a Él es lo que marca diferencia. Cuando tú le crees a Él, estás diciendo, no solo creo en que Él existe, sino también creo que Él tiene un propósito para mi vida. No solo creo que Él existe y me hizo, sino que Él me hizo con una razón y un sentido. No solo creo que Él está ahí y rige todo, sino que para Él yo soy importante. Y Él tiene un plan para mi vida. Él cuando pensó en mí, diseñó un plan específico. Mi comienzo y mi final está en Él. Y estoy convencido y seguro que todo lo que Él ha planeado para mi existencia es bueno. Y yo quiero vivir esos propósitos y planes que Él desde la eternidad se ha propuesto y resuelto hacer. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. No pasa solo por decir Él está ahí, sino pasa por saber confiar en Él, depender de Él. Nuestra fe debe ir más allá de una convicción mental a un hacer. Cuando yo digo creer a Dios, estoy diciendo yo voy a confiar en Él. Aún a pesar de las dificultades, la oposición, la pérdida, aún a pesar de la enfermedad y de las circunstancias que me toque pasar, yo sé que Él está obrando su buena, perfecta y santa voluntad. Romanos 8:22 es clarísimo. Romanos 8 enseña todo cuanto tú necesitas saber acerca de aflicciones, dolor, pérdidas y todo lo que tú puedas enfrentar. Pablo, el apóstol, no se queda corto al escribir acerca de aflicciones, sino que él dice eso y más cuando él habla acerca del dolor, de la persecución. Y Pablo dice, con gusto cumplo en mí lo que falta de las aflicciones de Cristo. Imagínense, él estaba corto para todo lo que Jesús enfrentó. Fe. No cree en Dios, créale a Dios. Confíe en Él. Deposite su vida en Él. A pesar de que las cosas se pongan adversas, siga creyéndole.
siga depositando toda su confianza en Él. Entonces, hablar de autor y consumador no es que solamente te da el que tú creas, sino que Él te dice, todo lo que tú crees ya está hecho. Eso es autor y consumador. No es creer algo que será, que va a pasar o va a ser. Él ya lo hizo. Todo cuanto usted y yo creemos, debemos descansar en el hecho de que Él ya lo cumplió. Autor y consumador. No es una fe vacía, no es una fe de quizás, no es una fe ciega que torpemente creo, aunque no resulte. No, yo sé que Él vive. Mire cómo dijo Job, yo sé que Él vive, aunque se deshaga esta mi piel, yo sé que del polvo seré levantado. Imagínese esa fe. A Abraham, el padre Abraham, le fue contado por justicia la fe, porque en una situación de prueba, él siguió confiando en Dios. Él siguió confiando en Dios. Y él creyó. Todo lo que tú vas a creer de Jesús está basado en la verdad. Todas las evidencias, sí, están registradas en este libro que le hemos dado una categoría de sagrado. Pero este libro no es sagrado por la tinta o el papel que use o la pasta o por quien lo escribió. Es sagrado porque tiene la inspiración de Dios. Dios veló para que esta verdad sea comunicada. En el tiempo esta palabra ya no va a ser. No va a ser. Porque la palabra viva se hizo carne y luego volvió a su eternidad, al trono de gloria, a lo que Él siempre fue y es. Y cuando estemos con Él, ya no tendremos necesidad de esta palabra, porque le tendremos a Él la palabra viva. Pero mientras la tengamos aquí, meditemos en ella, aprendamos de ella, memoricémosla. Quién sabe hasta nos prohíban leerla. Quién sabe hasta hagan alguna campaña para quemarla. Ya empezaron por negarse, por negarle la oportunidad a los alumnos de leerla o de estudiarla en las escuelas en algunos países. Ya han empezado a negarle la libertad. En China, nuestros hermanos de China, por solo ser encontrados leyendo, estudiando, orando o compartiendo el evangelio, son mandados presos, sino 3 a 6 años. Y ellos no tienen acceso a la Biblia, excepto por pequeñas porciones que tienen que memorizar para luego deshacer, eliminar, porque si ellos les encuentran con esos vestigios de la Biblia, son maltratados, violentados y su purga en la cárcel se mantiene o se aumenta sus años de prisión. Entonces ellos han aprendido a memorizarse la Biblia, han aprendido a tenerla aquí en la mente. Nosotros tenemos más libertad de aprenderla, leerla, pero ni siquiera la abrimos. Tenemos tanta facilidad de descargar en nuestro teléfono un dispositivo ahí, una app, para poder leerla, pero ni siquiera eso hacemos. Leemos 2 textos, nos estamos durmiendo. Es que no entiendo. La verdad está contenida en la palabra de Dios. Otro día hablaremos de ella para tener seguridad de que es la palabra de Dios. Pero lo cierto es que cuando tú crees en Dios, no es solamente creer que Él está ahí, sino tienes que creerle a Dios. Y cuando le pones tus ojos, tu fe, porque los ojos del cristiano no son sus ojos físicos, sino su fe, su confianza, su seguridad en Dios, es cuando tú empiezas a creer que todo lo que es en cuanto a Jesús es verdadero. Todo lo que se refiere a Jesús es verdadero. Mire cómo nos explica el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 3. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Ya le diré más adelante a qué se refiere Pablo cuando habla del sufrimiento de la cruz. Pero ¿cómo es que él enfrentó el sufrimiento de la cruz? Porque él tuvo una forma de poder soportar ese dolor, ese oprobio, todo ese sufrimiento. ¿Cuál fue su fortaleza? Dice, el gozo puesto delante de él. ¿Qué fue esa motivación que le hizo soportar la cruz? ¿Qué fue esa motivación? Yo puedo decirle 2 cosas. Número 1, nosotros como iglesia. El gozo de saber que el resultado de su muerte, de todo lo que él enfrentó en la cruz y su resurrección, daba como origen el nacimiento de la iglesia.
La iglesia no tendría sentido, no tendría razón, dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de Corintios. Vana sería nuestra fe si Jesús no hubiese resucitado. Si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué hacemos aquí hablando? Pero Él resucitó y eso le dio base y le da base a la iglesia. La resurrección de Cristo. El gozo puesto delante de Él. Lo que estaba después de su sufrimiento era lo que le dio valor para sostenerse y enfrentar el dolor de la cruz. Y luego el saber que después de muerto Él no quedaría en la sepultura. Él no quedaría en la cruz colgado. Él no quedaría en el recuerdo de uno que sufrió y murió, sino que Él sabía que resucitaría. Y con su resurrección volvería al lugar de donde siempre, en el lugar de donde siempre estuvo, a la diestra del Padre. El saber que pasar la cruz era el momento solo, temporal, para luego retornar a esa eternidad de siempre, era lo que le motivó a soportar ese dolor. El gozo puesto delante de Él. ¿Cuántas veces nosotros cuando enfrentamos dificultades, situaciones X, pensamos que se acaba nuestra vida, que es el final del camino, que después de esto no puede haber más, esto ya es el colmo? Perdí la mamá, perdí la esposa, perdí los negocios, perdí la salud, perdí los hijos, no tengo esperanza, no hay mañana para mí, mi vida es un caos, estoy cargado de vicios y cosas y decimos, no, para mí no hay mañana. Si aprendiéramos como Jesús, a poner los ojos más allá del dolor, a poner los ojos más allá de la pérdida, a ir más allá de lo que fue nuestra vida. Jesús venció la cruz, porque sus ojos no estuvieron en la cruz, sino más allá de la cruz. Por eso creemos en Jesús. Por eso nuestra fe está puesta en Él. Él no ha muerto en la cruz para que tú lo recuerdes como uno que fue lastimado, herido, dolido y punto. No. Su muerte tuvo valor porque resucitó. La vida no tendría sentido si solo sufriéramos. Pero si vamos más allá del sufrimiento y el dolor, encontramos que detrás de todo eso hay una gran enseñanza. Hay una gran enseñanza. Ahora, mire, dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Menospreció el oprobio. No se quedó con lo que le decían, las burlas, las vejaciones, el maltrato, los insultos. No se quedó con eso. Él fue más allá. Aprendamos de eso. ¿Sí? Aprendamos de eso. ¿Sabe lo que es ser sentado a la diestra de Dios? Pablo dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero ¿cuándo es que estamos sentados con Cristo? Cuando nuestra fe es efectiva. Porque a veces la vida misma, las debilidades, las tentaciones, las pruebas que no podemos superar nos arrastran y como que estuviéramos sujetos a dolor perpetuo. Pero si recordáramos lo que dice Pablo, no está sujeto a dolor perpetuo. Todo esto es temporal. Detrás de todo esto hay una riqueza mayor. Hay una riqueza mayor. Pablo dice, aunque desecho este cuerpo exterior, aunque se deteriore, aunque se gaste, yo sé que de Dios tengo una cosa incorruptible. Aún el escritor de Hebreos dice, llegará el día en que Dios va a mover lo conmovible para establecer lo inconmovible. Sí, este cuerpo es conmovible, se va a morir. Este cuerpo, el día que usted o yo nos muramos, van a disponer de él. Será llevado a un sepulcro, algunos los están incinerando, pero nos llevarán a algún lugar. Sea un bote plástico de vidrio, qué sé yo, o sea en un nicho o bajo tierra, van a disponer de nuestro cuerpo. Pero cuando el Señor resucite nuestro cuerpo, nadie va a disponer de él, porque nos será devuelto y tendremos autoridad sobre este cuerpo glorificado. Sí, tendremos autoridad. No quede ahí usted con el mero dolor y la pérdida. Vaya más allá. Nuestra fe es inquebrantable, nuestras promesas son eternas. Lo que Dios ofrece va más allá de cualquier especulación. Él veía el trono, se veía sentado. ¿Cómo te ves tú? Destruido, destrozado. Le das a Satanás la alegría de verse ganador cuando él ya está vencido. No. Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
Tal contradicción de pecadores. No, él no es hijo de Dios, no es hijo de Belcebú. No, él, ¿cómo va a ser antes de Abraham? Está loco. Este es un, ¿qué? Mentiroso. ¿Cómo va a decir que él viene de Dios? ¿Cómo va a decir que él es Dios? ¿Cómo va a decir que es hijo del Padre? ¿Cómo va a decir tantas cosas que ha dicho? Por eso cuando él estaba crucificado, ¿qué le decían? Cuando él decía, Elí, Elí, lama sabactani. Está llamando a Elí, a Elías. Se burlaban de él. Aún entendiendo lo que él estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ellos se burlaban, está llamando a Elías. ¿No decías que eras Dios? ¿Por qué no te bajas? A ver, bájate. Todos se burlaron de él. Los romanos, que eran los que dominaban el tiempo antiguo, pensando que, bueno, ya, mátenlo, aún sobre el Hijo de Dios tenían autoridad. Jesús le dijo a Pilato, la autoridad que tú tienes, si no se te hubiera sido dada, no la tendrías. Pero así conviene que suceda. Imagínense. Jesús hasta se valió del Imperio Romano para el cumplimiento de sus propósitos. Sufrió toda contradicción. Pero a veces nosotros, ¿qué? ¿Y así eres hermano? Mira, desde que te has hecho cristiano, peores cosas te pasan. Por las puras. ¿En qué has cambiado? ¿En qué ha mejorado tu vida? Más bien ahora prohibiciones, que no tomes, que no bailes, que no fumes, que no vayas a tal lugar, que tal o cual es pecado. Antes tranquilo vivías libre. Ahora, como que nos ponen en discusión lo que creemos. Como que nos hacen dudar de lo que hemos decidido hacer por Cristo. Todo es Dios, 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 Dios. Religiosos, cucufatos, chupamedios, nos dicen, ¿no? Dejen a Dios tranquilo, todo el día fastidiando a Dios. ¿Acaso no te ha dado mente para pensar y hacer las cosas? Orando todo el día, leyendo la Biblia como si no hubiera otras cosas que leer, yendo a la iglesia a cantar como locos, como si Dios tuviera tiempo de estar escuchando y encima que cantan feo. O el marido que te dice, ¿no? O decide, Dios o yo. Sí, cuando mi padre no era creyente y mi madre se hizo cristiana, mi padre me mandaba a decir, dile a tu madre que venga. Anda, dile que venga o voy yo y la saco. Así decía mi padre. Y yo iba y tras la puerta falsa, porque había en la iglesia dos puertas. Había una puerta al costado y otra que daba a la vía principal. Y yo buscaba la manera de que ella me viera. Y mi mamá ya sabía, porque ella me decía, tú me avisas si tu padre llega, entonces yo salgo y voy a la casa. Entonces ella se sentaba cerca a la puerta falsa para que me pudiera ver y yo le diera el mensaje. Entonces ella estaba con un ojo adorando, alabando a Dios, pero con otro mirando a la puerta para ver si yo le daba el mensaje. Y cuando la cosa era picante, era fea, porque cuando mi papá se ponía bravo, se ponía bravo. A ese bravo usó Dios para iniciar la iglesia. ¿Sí? A ese Saulo perseguidor. Porque Saulo, cuando testifica su conversión, dice, yo los arrastraba, yo de los pelos los llevaba, dice Saulo. Yo los mandaba presos. Yo entraba a sus lugares de reunión, a sus casas, y no me importaba si era niño, joven, adulto, anciano, a causa de su error de perseguir la iglesia. Mi madre tenía que salir de los cultos y en el camino a la casa estar orando, pensando cómo iba a enfrentar la situación. Porque a mi padre le molestaba que mi madre estuviese en la iglesia. Sí. Cuántas contradicciones, cuánta oposición. Pero mi madre nunca negó a Jesucristo. Jamás decidió lo fácil. Ella dijo, no, yo no puedo cambiar a Jesús porque fue el único que me amó de verdad, fue el único que me perdonó, fue el único que me entendió, fue el único que me escuchó, fue el único que me dio paz, fue el único que me llenó de gozo, fue el único que le puso sentido a mi vida, fue el único que empezó a devolverme lo que yo había pensado que había perdido. Y ganó. Y ganó. Aprendamos de Jesús. Pongamos nuestra fe en Él.
aunque todos estén en contra nuestra. Si lo tienes a Él, el resto va sobrando. El resto va sobrando. Tener a Él es tenerlo todo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando te sientas perder la fe, mira a Jesús. Para Él no fue fácil. Cuando sientas como que ya lo tuyo es pues incomparable, mira a Jesús. Y verás que apenas, si estás empezando en los dolores, referente a todo cuanto enfrentó nuestro Señor. Hebreos 2, retrocedamos 10 capítulos para avanzar y lleguemos a la gran resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2, el verso 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Que fue hecho un poco menor que los ángeles? A Jesús. No es que Jesús fue creado por Dios, porque Jesús es el nombre del Salvador en la tierra. Pero el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Verbo de Dios, que siempre estuvo desde la eternidad con el Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando de su tiempo durante su permanencia en la tierra, dice que fue hecho un poco menor a los ángeles. Un poco menor a los ángeles. Cuando Pablo a los filipenses dice que él se despojó a sí mismo, no significa de que él dejó de ser Dios, sino que él no usó sus capacidades de Dios para su tiempo terrenal. No lo usó. Él enfrentó la vida misma como hombre. Por eso él siempre decía, el Padre que me envió, el Padre que me envió, el Padre y yo somos uno. Y él oraba, y él ayunaba, y él buscaba siempre hacer la voluntad del Padre, y enfrentaba toda situación, pero en la fuerza del Espíritu que estaba lleno en él, y por la guía del Padre. Y en esa condición humana, aunque se glorificó en el tiempo de los apóstoles, cuando él en la transfiguración mostró su divinidad, y cuando pasó entre la gente, cuando querían desbarrancarlo, y cuando él hizo cada milagro y cada prodigio, manifestaba su poder y gloria y lo que él era realmente, él se despojó a sí mismo cuántas veces. Sí, cuando él pudo haber desatado juicio. Mira, Pedro, al ver a su Señor apresado, traicionado por Judas, sacó la espada y le voló la oreja al siervo a este Malco, siervo de un sacerdote o de un militar ahí. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, oye, ¿acaso no sabes que yo puedo ordenar que desciendan ángeles? Y no lo hizo. Cuando la gente rechazaba el evangelio y los apóstoles venían y decían, Señor, mira, esta gente se burla, nos rechaza, no nos recibe. ¿Por qué no ordenamos de una vez que descienda fuego del cielo? Y Jesús, ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no saben lo que están diciendo. Este Jesús, hombre, Salvador del mundo, hecho poco menor a los ángeles. Oye, si Jesús hubiera sido como un ángel, ¿tú crees? ¿Tú crees? Los ángeles, a ver, por darte un ejemplo, cuando el Señor los manda, por ejemplo, a Sodoma, o los mandó a Sodoma, ¿acaso ellos dudaron en destruir esa ciudad? Cuando Dios da órdenes a los ángeles, ellos ejecutan y punto. Imagínense. Imagínense a Jesús como un Superman sobre la tierra, ¿no? Así como las películas, ¿no? Y de pronto, con sus ojos de rayos, porque así lo vio Juan después de resucitar, y con sus ojos de rayos, ¿no? Mirando a sus enemigos y desapareciéndolos con su mirada. Jamás hizo eso Jesús. A los fariseos, a todos esos escribas mentirosos, religiosos de su tiempo, que los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, mentirosos, ponéis cargas en la gente que vosotros mismos no podéis llevar. Eran dignos de muerte. Eso lo decía, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero a ninguno lastimó, a ninguno hirió, a ninguno.
Porque ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios de juicio, el Dios de castigo, el Dios de violencia, el Dios de atrocidad, no. El Dios de toda misericordia. Y en el tiempo de Jesús, este Jesús hecho menor a los ángeles, mire, cómo fue capaz de enfrentar todo oprobio, todo desprecio, todo maltrato, toda vejación, todo insulto. ¿Por quiénes? Por nosotros, por su iglesia, por el ser humano, para que entendiese que así convenía que pasase, que alguien pagara lo que nadie pudo pagar, que alguien cumpliese lo que nadie iba a poder cumplir. Este Jesús dice en el verso 9, coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra, dice el escritor a los hebreos. Pero ¿cómo es que logró ser coronado de gloria y honra? Lo dice el verso, a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte. Tremendo. Mire, hasta la muerte tiene sentido. Para nosotros la muerte es un capítulo que no quisiéramos contar en nuestra existencia. Pero para los que somos hijos de Dios, dice que la muerte es ganancia. Nosotros pensamos que hablar de muerte es hablar de pérdida, porque una pérdida irreparable. Cuando hablamos de muerte, es decir, es lo más terrible. No me hables de la muerte, eso es terrible. Claro, porque uno dice, está estudiando en la universidad, no terminó la carrera y murió. Un amigo ha fallecido, un profesional joven, con un futuro prominente. Dice, no, pero es lo más injusto que puede haber. El director de un periódico de nuestra ciudad ha fallecido. Dice, no, ¿cómo va a fallecer esa persona? Es vital, es importante en nuestra ciudad. ¿Cómo va a morir? Lo vemos como algo injusto, la muerte. Pero a través de Jesús y por Jesús, la muerte tiene otra connotación. A partir de Jesús, la muerte tiene corona. ¿Qué dice? ¿Hemos visto? Tiene gloria y tiene honra. Solo a través de Jesús. Claro, nosotros decimos alegremente, ya está en la gloria del Señor, ya se volvió un angelito, ya va al descanso eterno. Depende si en esta vida tomó la decisión correcta de seguir los caminos de Dios o de vivir una vida apartada de Él. Pero la muerte no es el final del camino. Apenas es el comienzo para lo que es la verdadera existencia. Porque hay promesa de resurrección. Hay poder y gloria después de la muerte. Jesús lo enseñó. No es que Él evitó la muerte a toda costa porque era Dios y Él exterminó a sus enemigos y todo, destruyó al imperio romano, destruyó a los fariseos hipócritas y Él estableció la iglesia a toda fuerza. Así no fue. Enfrentó el dolor y el sufrimiento, la oposición y el quebranto. Tuvo que morir en una cruz cruenta, morir por nosotros, pagar nuestras culpas, vencer a aquel que estaba detrás de toda esta situación de muerte, Satanás, que el Señor reprenda, y llevarnos libres a la presencia de Dios el Padre, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Qué te espanta a ti hoy? ¿Te asusta esta pandemia? Ya no estás respirando y ya piensas que tienes la enfermedad. Tienes algún dolor bajo aquí en la espalda, ya piensas que son los riñones que te están afectando. Este virus te está lastimando. De pronto ya tienes algún tipo de síntoma, fiebre, tos, diarrea. Ya o te sacas la prueba y te dice que sí has tenido y no sabes cómo responder a eso. O te imaginas entubado y que no hay oxígeno y que ya la cosa es grave. Tranquilo. Tranquilo. No conozco algo más democrático que la muerte. Todos estamos en la lista. Excepto que, si el Señor aparece, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, con los resucitados seremos transformados.
hay promesa. Hay promesa. Entonces no tengan temor a la muerte, porque después de ella hay honra, hay gloria. Hay, como dice Pablo a los Corintios, lo corruptible se volverá incorruptible, lo inmortal en inmortalidad. La vejez en juventud eterna. ¿No le parece bien? Va a dejar de gastar en cremas y esas cosas. Y eso va a ser de por vida, por siempre. Entonces termino con el verso 9. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué tremendo. Los que ganan en esto somos nosotros. Porque no solo con su muerte tenemos vida, sino que con esa experiencia, con ese ejemplo, usted se va a sobreponer a toda situación. Porque los cristianos no solamente somos llamados para servirle en un tema de salvación eterna, sino también somos llamados para servirle en un riesgo hasta de persecución y de muerte física. Sí, es la parte que no te han dicho en cuanto a la conversión. Porque a todos nos fascina, mira, vente, vas a tener vida eterna, no vas para el infierno, qué bonito, Dios nos cerró el infierno, qué bonito, no vas al lago de fuego, qué bacán, no me voy al lago de fuego. Pero luego, ¿qué? ¿Estás dispuesto a que por la causa de Jesús, leyes, gobiernos, hombres, naciones, gente que tú conoces, te dé la espalda por tus creencias, por tu fe, por tu devoción, y te rechacen? En el trabajo te despidan, te nieguen un ascenso, te desacrediten, se burlen de ti. Que por ser cristiano, la novia que tú tanto quieres te rechace porque ella quiere uno que le lleve al baile, a la fiesta, porque quiere un matrimonio a todo dar, y tú dices, pero ¿cómo? Yo he tenido un joven en la iglesia, pastor, déjeme, yo me caso con ella, le hago la fiesta, todo, pero yo sé que después ella va a venir a los caminos de Dios. Le dije, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. ¿Estás dispuesto por causa de Cristo a enfrentar todo eso? Si estás dispuesto y estamos dispuestos, de hecho estás en el camino correcto. Porque a ese punto vamos a llegar. Porque el que exalta es Dios y el que humilla también es Él. Y Él ha prometido que seremos cabeza y no cola, pero no es como nosotros pensamos, porque en el reino de Dios los menores son los mayores. Sí, los que sirven son los grandes para Dios. Los conceptos de Dios son al revés, al revés de los nuestros. Aquí los que lloran ríen, son felices. ¿Sí? Aquí los que no tienen son ricos. Aquí los que son perseguidos son los que tienen galardón y premio. Así funcionan las cosas en el reino de Dios. Qué tal contradicción, ¿verdad? Pero Él murió por todos nosotros. Nosotros salimos ganando. Igual entienda usted. Nos toca enfrentar lo que venga. Nosotros salimos ganando. Ya Jesús venció. Nosotros tenemos promesa de vida eterna. Cuando a Pablo le hablaban de muerte, él decía, que venga, acá estoy, listo y preparado. Porque él sabía que después de entregar el cuerpo, de entregar el espíritu, de entregar el alma, iba al encuentro de su Señor. Él lo sabía. Y el escritor a los Hebreos lo dice también claramente. Está dispuesto para los hombres que vivan y mueran una sola vez. Y después, el juicio. Ya está. Cuando hablamos de juicio es hablar de enfrentar a Dios. El verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, Jesús, nuestro Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios perfeccionó a Jesús en el tiempo de la tierra a través de aflicciones con el fin de ser perfeccionados nosotros para ser llevados. Increíble revelación. O sea, Jesús se sometió a todo tipo de prueba, como le dijo a Juan su primo en el bautismo, conviene que así suceda en justicia, porque había muchos testigos. Y la vida de Jesús fue un ejemplo. Sí, hay tres cosas que marcan la historia de nuestro Señor: su vida en la tierra, las profecías en relación
a lo que pasaría con Él en cuanto a su venida, su cumplimiento en la tierra y su ascensión y su retorno. Todo está escrito y predicho. Y lo tercero, su resurrección. Sí, su resurrección. Y nosotros tenemos que aprender, como dice aquí el escritor a los Hebreos, el propósito mayor, llevar a muchos hijos a la gloria. Ese es nuestro héroe. No pensó en sí, en solo volver al trono, porque estaba en el Getsemaní y decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, diciéndole: yo ya no quiero estar aquí y quiero volver, pero entiendo que no es mi voluntad sino la tuya. Y pensando en ti, que hoy crees en Él, y pensando en mí, que creo en Él, se dispuso a ir a la cruz. Sí, nuestro héroe. Pero fue a través de aflicciones. Fue a través de aflicciones. Para que usted y yo podamos vivir y veamos ese ejemplo. Porque, hermano, la gloria eterna, el perdón de nuestros pecados y todo lo que concierne a nuestra fe ya está ganado en Cristo Jesús. Nada tenemos que hacer. Pero si algo tenemos que entender es que por causa de nuestro Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios, vamos a estar dispuestos a enfrentarlo todo y vencer, porque Él nos dio ejemplo. Ya todo está hecho, ya todo está ganado. Pero necesitamos ir al terreno y empezar a vivir esa fe que creemos. Imagínense cuando empezó la iglesia, fresquito empezó la persecución. Y ellos sabían que todo estaba ganado. Jesús había consumado todo. Jesús lo había hecho todo. Ellos no se negaron a decir: no, pero si ya pagó todo, ¿por qué tengo que morir yo? No, ellos dijeron: está bien. Yo sé que después de esta vida, corona de vida me espera. Nosotros necesitamos afrontar esta vida con todas sus dificultades, más ahora con esta pandemia, con esa visión. Él padeció todo, porque Él está seguro que estaremos con Él por siempre. Hay una canción muy bonita, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. ¿Usted quiere perderse ese día cuando el Señor le llame? Yo no. Qué terrible, ¿no? ¿Y dónde está el pastor? No llegó. ¿Y dónde está el líder? Y tampoco. ¿Y dónde está el hermano? Menos. Qué terrible sería. Pero Él padeció y Él enfrentó todo para que usted y yo no faltemos a esa cita. Día de resurrección, cita con nuestro Dios. Día de gloria. Hay victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. El verso 14, para abreviar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todos los que Él ha salvado humanamente, nos toca ahora vivir este evangelio humanamente. Todos. Ahora hechos cristianos, Él nos ha impartido su espíritu, pero nos toca ahora. Pablo, por eso, cuando escribe sus cartas, le dice a todos los creyentes, ¿no? Nada nos podrá apartar de Él, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Él nos guardará, Él nos va a ayudar. Y vamos a perseverar a pesar de cualquier oposición. Y así como todos enfrentamos carne y sangre, dice, participamos. Él también participó de lo mismo. Qué hermoso. El Señor lo sufrió también en carne y hueso. Él también enfrentó la tentación sin pecado. Enfrentó su prueba más grave, más difícil, más complicada, pero venció. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Él sabía que después de muerto hasta sus propios discípulos lo iban a abandonar. Lo sabía, pero Él no declinó en su propósito. Con un beso traicionas a tu maestro, le dijo Jesús a Judas. Pedro, ¿por qué tanto dices que nunca me vas a negar? Si antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Tomás, porque viste, creíste. Pero yo te digo, más vale creer sin ver. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor,
participó de lo mismo. Y mire cómo dice el texto. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué hay más terrorífico que la propia muerte? No hay. ¿Y quién está escondido detrás de la muerte con el temor? El diablo. ¿A quién venció en qué completo? Jesús. Al diablo. La muerte, el temor, el castigo, la condenación. Todo lo que implica la muerte, lo anterior y posterior, todo fue vencido en Cristo Jesús. Y lo venció como hombre, padeciéndola, sufriéndola. No tenemos, hermano, no tenemos nada que perder, en todo ganamos, porque con su muerte y su resurrección fuimos salvos. Y con su ejemplo somos vigorizados para enfrentar todo tipo de situación. Por más que usted piense que su vida es un dolor, una constante pena y prueba. En Cristo somos más que vencedores. Para la eternidad y para lo que reste de nuestra vida en esta tierra. Él lo enfrentó todo. Para darnos ejemplo. Para mostrarnos un camino. No de sentirnos ahí lastimados. Ahí el menoscabo propio, como llamamos nosotros, el hecho de sentirte pues un gusano. No, tenemos su ejemplo. Y las personas dicen, pero mira, le ha dejado el marido y está feliz. Acaba de morir y está feliz. Le acaban de quitar la casa y está feliz. Se le murió el hijo y está feliz. Le han dado un diagnóstico contrario y está feliz. Se ha quedado sola y está feliz. Es que la paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento. Porque nuestro líder, nuestro ejemplo, nuestro maestro lo enfrentó todo y venció. Y si Él nos dio su ejemplo, ¿por qué nos vamos a rendir nosotros? ¿Por qué yo tengo que robar o hacer daño a alguien para poder comer? ¿Por qué tengo que mentir y falsear para yo poder vivir y crecer y emerger? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que suicidarme, autoeliminarme, envenenarme porque tengo terror al dolor de la enfermedad que me ha cogido? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi Señor me dio ejemplo. ¿Yo por qué no enfrentarlo? Suelte la conmiseración, suelte esa vida lastimera, suelte esa queja, ese lamento. Sonría, supérelo. Ponga a Cristo delante. Así como Él nos puso delante. Sí, Él nos puso delante. Él nos vio salvos, nos vio perdonados, nos vio restaurados. Él nos vio con Él en la eternidad. Eso le dio vigor y fuerza para ir a la cruz. Haga usted lo mismo, ponga a Jesús delante. Él es su ejemplo. Vaya con Él, mírelo a Él. Y tome las palabras del apóstol. Quiero cumplir en mí aún lo que falte de los sufrimientos de Cristo. Asúmalo. Porque, de hecho, el apóstol dice, no hemos resistido hasta la sangre todo lo que falta en cuanto a Jesús. Sí, hermanos, no lo hemos resistido. Te ha tocado nacer en un lado del mundo donde la ley te ampara para ser un cristiano. Pero hay otros que han nacido en lugares donde no se les permite. Son quemados vivos, son muertos, son prohibidos de reunirse, son prohibidos de predicar el evangelio. Quién sabe, ya estamos cerca de ese día. Pero igual, Él venció. Usted y yo estamos llamados para sobreponernos en el nombre de Jesús. Usted no va a ir a hacer colas o a mendigar vacunas, ¿o sí? Usted no va a ir a usar la influencia de un papá, de una mamá o de un líder porque usted es pariente del presidente, del ministro y va a exigir que le pongan a usted primero las vacunas. Tranquilo. Usted está marcado por la sangre de Cristo. Usted está en la lista de los redimidos. No necesita hacer otra cola. Usted está contado entre los salvos.
Y nuestra vida está marcada de principio a fin. Y el Señor sabe cómo empieza y cómo termina. Usted no tiene que mendigarle vida a nadie. No tiene que empobrecerse para buscar vivir, porque igual va a tener que morir. Usted necesita esperar en Dios, confiar en su Señor. Dije al comenzar la pandemia, si he de aceptar una vacuna, que sea la vacuna, que podamos entender que viene de manos que nos puedan dar la seguridad, que nos están ayudando para vivir. Pero si voy a aceptar una vacuna que viene de aquel que hizo el virus, nos enfermó para después sanarnos, para que en el camino nos empobrezca y al final igual nos mate, no, señores. Hasta eso seguiremos esperando en Dios. Que demuéstralo científicamente. Vamos, yo no soy científico, pero tengo la guía del Espíritu Santo. Y como iglesia, yo sé que hay pastores que se someten a pruebas rápidas porque les exigen por sus reuniones, porque siguen manteniendo sus reuniones. Pero sabe, nuestro sometimiento a la autoridad no va más allá de lo que la palabra del Señor nos permita. No voy a discutir más ese tema. Venció el imperio de la muerte, venció al diablo. Claro, porque con la muerte no hay esperanza. Pero con Cristo, si mueres, hay victoria. A Satanás le interesa que mueras sin Cristo, porque si mueres sin Cristo no hay forma de volver a la vida y tomar otra decisión. No hay forma. Cuando pasas el umbral de la muerte hacia la eternidad, ya no hay forma de regresar. Se cierra ese umbral, se cierra. No hay manera. No, pero hay testimonio de gente que ha resucitado el tercer día. Es lo anormal. Pero eso no garantiza nada. Lo normal y habitual es morir y esperar el juicio. Y Satanás sabe que hay sentencia de muerte y condenación para los que se van sin Cristo. Pero cuando tú con anticipación entiendes y crees en Jesús, que venga la muerte como quiera venir, cuando quiera venir, a la hora que quiera venir, tú estás salvo. Porque Él venció el imperio de la muerte, el dominio, el control. Cuando Juan ve a Jesús resucitado, dice que le vio con las llaves y dijo, yo tengo las llaves del Hades, tengo las llaves de la muerte, tengo las llaves de la vida. Yo. Jesús, el Señor. Jesús, el Señor. Ya no somos esclavos. Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este cuerpo de muerte, ¿quién podrá librarme? Dijo el apóstol Pablo. ¿Quién podrá librarme? Esta carne débil, los deseos de la carne, los apetitos, las concupiscencias, el pensamiento vano. ¿Quién podrá librarte? Pero cuando vienes a Jesús, cuando te rindes a Él, el Señor renueva tu mente, tus pensamientos, tu voluntad cambia, tu sentir cambia, tus deseos cambian, tus motivaciones cambian, tus necesidades cambian, tus prioridades cambian, tus valores cambian. Tu moral cambia porque has nacido de nuevo. Y ahora ya no eres esclavo. No tienen que amenazarte, atemorizarte, no tienen que asustarte. No tiene que pasar eso. Hay un episodio en la Biblia como profecía final de los tiempos cuando los cristianos serán perseguidos, pero será cuando te hayas quedado. Pero yo no me quiero quedar. Yo no quiero ser salvo por repechaje. Yo quiero ser salvo por transformación ahora cuando Jesús venga y resucitar entre los muertos si es que duermo antes. Fuera temor, fuera miedo. Jesús venció todo eso, ¿sabe? Jesús venció todo eso para que usted y yo podamos ver su ejemplo. Y hoy libres de toda esclavitud y todo temor podamos vencer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante. Él no falseó nada. Él enfrentó la muerte, enfrentó el dolor, enfrentó el desprecio, enfrentó el hambre, la sed,
la necesidad, Él enfrentó todo, el abandono, el desprecio, lo enfrentó todo, todo lo que tú estás enfrentando y más, lo enfrentó todo para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Decíamos anteriormente que superar la muerte trae gloria y honra. Enfrentar los padecimientos te hace misericordioso. No, es un vasito de agua para lo que yo estoy pasando, te ahogas en un vasito de agua. No es eso. Cada quien enfrenta sus problemas y le pone medida, cada quien. Pero lo cierto es que cuando tú entiendes la razón por la cual te toca enfrentar lo que enfrentas, el resultado es la misericordia. El Señor enfrentó todo y fue el resultado la misericordia, la compasión. Y ojo que dice sumo sacerdote. No es un sacerdote común, porque el sacerdote común presenta sacrificios por sí mismo y por los del pueblo. Pero el sumo sacerdote no ofrece sacrificios por sí mismo, porque él no pecó, sino los ofrece por los sacerdotes, por el pueblo y por todo el mundo. Nuestro sumo sacerdote, él. Y un sacerdote ofrecía sacrificios con mucha frecuencia y toda vez que era necesario, pero el sumo sacerdote con un solo sacrificio hizo excepto a todos y no más sacrificios, él ya murió en la cruz. Y un sacerdote llevaba un animal, un macho cabrío que tenían ahí cuidando y guardando y engordando y cuidaban que no esté contaminado para ser luego muerto y degollado, y su sangre era derramada como expiación por las culpas y cubrían los pecados. Pero el sumo sacerdote no trajo ningún cordero, ningún animal, ninguna sangre de animal, su propia vida, su propia sangre. El sumo sacerdote. Hermano, a ti te toca enfrentar tu dolor. No lo va a enfrentar tu papá, tu mamá, no lo va a enfrentar tu hermano, tu amigo. Hoy se habla de resiliencia, hoy se habla de ser personas que podamos sentir el dolor del otro, pero eso no quita el hecho que tú tengas que enfrentarlo. Jesús padeció todo por nosotros. Es el mayor sentido por el dolor. No es sufrir por mí mismo. Voy a sufrir yo, pero voy a entender que hay una redención detrás de todo esto. Si por causa de Cristo me van a despreciar, pues merecido está, porque hay recompensa. Que venga. Jesús lo dijo, no será por ustedes, a mí me van a despreciar, a mí me van a rechazar, a mí me van a negar. Cuando Jesús le dice a Pablo, no es a mí, no es a la iglesia a quien persigues, es a mí a quien persigues. No es a ellos a los que los has arrastrado y los has mandado presos, es a mí al que te estás enfrentando, a mí me estás retando. ¿Y sabes tú lo que significa eso? Yo soy el vengador de mi iglesia. Y Saulo dijo, no, yo me arrepiento hoy, y se volvió un predicador, porque nació de nuevo. Hermano, Jesús fue movido a misericordia a causa de la aflicción. Solo si enfrentamos el dolor vamos a entender lo que significa la misericordia. Jesús fue el sumo sacerdote que pagó una vez y para siempre, y Él mismo se ofrendó a sí mismo y pagó por todos. ¿Qué es tu dolor? ¿Estás dispuesto a ofrendarte por Cristo, por su iglesia? ¿O saldrás corriendo como todo cobarde? Porque cuando las papas queman, ¿sabe? Cuando un barco se hunde, quienes salen a flote para huir son las ratas, dicen. Cuando el terrorismo cundía en nuestra tierra, en algún lugar de nuestro país llegaron a una iglesia y los terroristas decían, les doy 5 minutos para salvar su vida. El pastor empezó a orar y le dijo a la iglesia, encomendémonos al Señor, que si llegó el día para partir, hoy no vamos con Cristo. Y todos cerraban sus ojos y empezaban a orar. Y el terrorista decía, van 5, van 4, van 3, van 2. Cuando faltaba uno, el pastor, al igual que tantos héroes de la fe, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Gracias por la vida prestada, pero sabemos que vamos a tu encuentro. Faltan 10 segundos, escape por su vida, cuando se escucha de pronto
la ráfaga de balas. Y todo el mundo pensando que estaba muriendo. Al rato el silencio. Y abrían los ojos pensando que estaban en la gloria para ver a Jesús. Pero seguían en el templo. Y ellos decían, ¿a quién mataron? Porque había gritos y lamentos y quejas. Y de pronto ingresan los terroristas y le dicen al pastor y a los que quedaron en el lugar: a los que hemos matado son a los cobardes y traidores que han salido en los 5 minutos que dimos. Pero ustedes que son valientes pueden seguir. Hermano, ¿vas a ser cobarde? ¿Vas a ser cobarde? ¿Te vas a rendir fácilmente ante la burla, el rechazo, la oposición, la ley, el decreto, la norma? Ahora que estila el presidente salir todos los días y a cualquier hora y da decretos de urgencia o supremos y dice, te vas a asustar, te vas a espantar. Hoy por seguridad sanitaria, emergencia, no sales de tu casa. Hoy ha salido, creo, la policía, el ejército. Tenemos un día de inamovilidad. ¿Qué si un día dicen, hoy es un día que no sale ni un cristiano? Se quitan las licencias a todas las radios, se le quita la licencia a todas las canales de televisión, se le quita la licencia a todos los programas de televisión, todo lo que sea cristiano. Te vas a atemorizar por eso. Te vas a aterrar por eso. No lo sé, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. El verso 18 y termine. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Estamos en el capítulo 5 ahora. Miren, el verso 7. Y Cristo en los días de su carne, no carne de debilidad para el pecado y la concupiscencia, porque aquí la carne significa humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Uno puede decir, bueno, él no quería morir. No, él murió seguro de que después de muerto, así como él ofrendó su vida por nosotros, él sería resucitado. ¿Usted se imagina a Jesús hecho un poquito de sangre en el vientre de María? El Dios, nuestro Dios, hecho un poquito de sangre con el riesgo de ser abortado, porque cuando nació el propio Herodes ordenó matar a todos los niños recién nacidos. Aunque la región era pequeña, de todas maneras hubo muerte. Se derramó sangre inocente por Jesús y no logró hacerlo. Pero este Jesús humanizado, sabiendo su propósito de vivir, porque iba a ser cortado de la tierra. Sí, iba a ser cortado de la tierra. Dice claramente, con ruegos y súplicas. ¿Qué haces tú cuando estás enfrentando el dolor? ¿Quién es el único que te puede librar? ¿Quién es el único que te puede dar esperanza? ¿Quién es el único que puede darte a ti seguridad y convicción y certeza? ¿Quién? ¿Quién es el único? Es Dios. Es Dios. No es que Jesús oró para no morir. Él oró para vencer aún a pesar de la muerte. Y es lo que nos toca. Ay, Señor, guárdame, guárdame, guárdame. No se trata de que te guarden. Aquí cerca, 2 amados pastores, una pareja de esposos han sido llevados graves por esta situación. Y cada día se reportan ministros, presbíteros, obispos que están partiendo a la presencia del Señor. Y no es tiempo de decir merecido, no merecido, que habrá pasado, descuido. No es tiempo de decir eso, es simplemente entender que el único que te puede librar de todo temor y miedo y quitarte el espanto y la angustia y la desesperación y el agobio y las dudas y todo ese temor es Dios. Y Jesús nos dio ejemplo, que en medio de la aflicción tenemos que orar.
¿Sabes lo que es estar en casa y una madre con 5 hijos y no tener para comer, y de pronto, porque en el trabajo no había dinero? Había huelgas 6 meses, no sé qué tiempo. Y no es anda la abuela, anda el abuelo, anda a la tienda y pide dinero. No, es orar y decir: Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Mamá, tengo hambre, el estómago sonaba y nos declaraba en ayuno. Vamos a ayunar y vamos a buscar a Dios, pero vamos a confiar en Él. No vamos a mendigar pan, no vamos a ir a buscar a nadie, no vamos a poner cara de lástima a nadie. Señor, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Es lo que yo escuchaba. Y nuestra casa tiene 4 puertas. Y en un momento comenzaban a sonar las puertas. Mamá, te están tocando la puerta. Ora, déjate de puertas. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel. Mamá, y yo me paraba y corría. Y el hermano de mi padre: oye, te estoy silbando, hombre. Y con lisura y media, porque así son ellos: abre la puerta, hombre. Y rara vez, nunca, jamás él llegó a nuestra casa. Y fue la única vez que él vino. Él manejaba esos, lo que llamamos esos carros frigoríficos. Transportaba el pescado interprovincialmente. Y de pronto, pasando por Galvez, una avenida principal de nuestra ciudad que está a 7 cuadras de nuestra casa, él sintió un sentir de venir a nuestra casa. Y él gira el vehículo y resultó en nuestra casa. Y nos tira el balay de pescado. Hermano, los peces eran tremendos pescados bonitos, grandes. 5 o 6 peces comenzaron a irse por debajo de los muebles y debajo de las mesas y corriendo por el patio. Y yo detrás de los peces: mamá, Dios es fiel. Y corría yo a la otra puerta. La señora Berta: sí, mira, yo le tenía pendiente, ella me había hecho este favor y aquí está. Y venía la gente trayendo dinero y trayendo comida. Porque Dios es fiel. Y es lo que aprendí: que Dios es fiel. El dolor, el temor, el sufrimiento no es para la queja, es para suplicar su misericordia, que Él te dé calma, sosiego. Yo lloraba mientras veía a un hombre morir y me decía mientras me tocaba él: no, pastor, yo sé a dónde voy. Hermano, eso es una enseñanza de por vida. Yo sé a dónde voy. Esto me duele, pero me dice: yo sé a dónde voy. Escuchar a otro decirme: dicen que me estoy muriendo, pero yo no siento nada. Díganles que me dejen ir a mi casa. Y se estaba muriendo, le estaba dando ataques cardíacos seguidos y él no se percataba de nada. Pastor, por favor. Hombres que tenían una convicción firme en su Dios. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Qué? Dígame usted. Con clamor y lágrimas fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero no, usted, si Dios no le responde, se va para el mundo. No, pero si Dios no está de su lado, usted reniega de Dios. No, pero si las cosas no le suceden como usted quiere, usted se vuelve un incrédulo más. Y usted empieza a echarle culpa a Dios de todo lo malo que le pasa. Pero si jamás le agradeciste por siquiera ver la flor cuando brota de la tierra, si jamás le agradeciste por siquiera el sol que nace ahí en el horizonte, jamás le obedeciste por esa lluvia que refresca tu día, jamás le obedeciste por el aire que respiras y es gratis, ¿por qué le vas a echar culpa por las cosas que te están pasando? Que muchas veces son cosecha de malas siembras, de malas decisiones. Y es que cuando sabemos y entendemos por qué los dolores y el sufrimiento y el pesar y las persecuciones y el temor y todo lo que se nos viene como humanos, es que es cuando decimos, como dice aquí el escritor a los Hebreos: temor reverente. Temor reverente. ¿Sabe?
Pablo estaba preso, hermano. Ya se lo he dicho 1000 veces. Estaba preso a causa de haber liberado a una joven de un espíritu de adivinación. Y en vez de ponerse a conjeturar, pero a ver, si he hecho algo bueno, ¿por qué me pagas así? No, en vez de ponerse a quejar, se puso a cantar, hermano. Eso es temor reverente. Cuando no tengas explicación, cuando no tengas forma de decir qué está pasando, cállate, cierra tu boca. Aprende como el apóstol Pablo. Por eso él decía, yo hablo lenguas más que todos vosotros, porque las lenguas lo edificaban a sí mismo. No era para jactarse que era espiritual o súper espiritual, sino que él se protegía a sí mismo. El dolor y el quebranto no es para la queja, es para el ruego penitente, para la súplica, para el temor reverente. Temor reverente. Estaba mi hijo muriéndose, yo le he dicho cuántas veces. La fiebre no le bajaba. El doctor me dijo, no puedo hacer más, ya lo bañamos, ya no se puede, ya es difícil, ya no lo puedo medicar más, ya le pusimos la ampolla, no podemos hacer más, por favor, entienda. Doctor, ayúdeme, no podemos. Mi hijo volteó los ojos, se volvió negro, torció los brazos, se secó en mis brazos. Yo me senté en ese hospital y le dije, Dios, nada va a cambiar el amor por ti. Nada va a cambiar el amor por ti. Te amaré igual. Y ese hijo torcido, ese hijo con los ojos blanqueados, ese hijo negro, ese hijo frío, me estaba tocando y me decía, papá, tengo sed. Cuando el doctor vio eso, cuando yo corrí por el pasillo con mi hijo, el doctor me dijo, Señor, esto es un milagro. Pero no quiero darle esperanzas falsas. Su hijo no va a ser sano, no va a ser normal, porque su hijo ha convulsionado, ya la fiebre ha superado. ¿Cuál hijo no normal? ¿Cuál hijo enfermo? ¿Cuál hijo que va a padecer? Mi hijo se graduó con honores, es un profesional, ama a Dios, sirve al Señor. Es un joven virtuoso. ¿Por qué? Porque hay temor reverente. Yo aprendí 2 cosas en la vida. Una, la fe por mi padre, temor por mi madre. No soy perfecto, pero la vida tiene que enseñarte. Temor reverente. Temor reverente, respeto por tu Dios. Él no tiene culpa de nada, más bien tiene mucho usted por qué agradecerle, y yo también. Te da la gloria eterna, te ha asegurado la vida eterna, la vida que sigue la tienes asegurada. ¿Quién te lo ha pagado? Él con su muerte y su resurrección. ¿Y cómo le pagas? ¿Con tu queja? ¿Con tu lamento? Porque te tocó enfrentar una situación en esta vida que dices, bueno, ¿dónde está Dios? Cuando no tengas explicación, cuando no sepas qué decir, cállate la boca. ¿Qué dijo Job? ¿Acaso daría a Dios gracias por las cosas buenas? Y estas que de pronto no son tan buenas, no le voy a dar gracias. No, yo le voy a dar gracias también. Yo le voy a dar gracias también. Mire, Jesús no solo consiguió darnos vida y vida eterna con su muerte y resurrección, sino que nos dio una gran enseñanza. Nos dio una gran enseñanza. Por eso es que los cristianos podemos enfrentar el dolor, la pérdida, el sufrimiento, el abandono, la incomprensión, la infidelidad, el rechazo. Porque todo eso tiene recompensa. Y no es que falseamos esto con una apariencia, porque la vida de apariencia ya pasó, sino que el gozo de Dios que Él nos ha dado nos hace estar de fiesta por encima del dolor. Sí, la fe que nos ha dado es inquebrantable porque creemos que Dios tiene mejores cosas para nosotros. La esperanza que Él nos ha dado es inquebrantable porque sabemos que esas promesas son eternas. Ahí están esperando por nosotros. Nada nos va a apartar del amor de Cristo. Nada. Nada nos va a apartar del amor de Cristo.
temor reverente. Tema al Señor y apártese del mal. Tema al Señor y haga el bien. Recuerde que Jesús le dijo a la mujer pecadora: vete y no peques más para que no te sucedan cosas peores. Y el mismo escritor a los Hebreos dice: después de haber sido lavados, perdonados, limpiados, ya no hay otra forma de poder ser hechos limpios, porque ya Jesús murió una sola vez. Asúmalo en el nombre de Jesús y vivamos para Dios. Terminé. Dice el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, recuerde, Dios, porque ser hijo es ser Dios mismo, su propia naturaleza. Él se despojó a sí mismo. Pablo a los filipenses, ya se lo dije. Y siendo humano, enfrentó todo. Y con eso, dice, aprendió obediencia. Si algo no tienen los humanos es la obediencia. El pecado imperdonable, según el apóstol San Juan, es la rebelión. Y algo pasó con nuestros padres allá en el Edén, que desobedecieron al mandato de Dios. Si algo nos impide el ingreso a la eternidad, es la rebelión. El pecado imperdonable contra el Espíritu Santo es no dejarle que Él germine en ti la fe, el arrepentimiento. Si algo estorba para que tú y yo seamos salvos, es el negarle al Espíritu Santo que nos haga nacer de nuevo, que nos siembre la semilla de la fe en Jesús y que aprendamos a orar y buscar de Dios. Y peor a eso, volcarnos a una vida de ateísmo, de incredulidad. Algunos apóstatas, después de haber disfrutado de un Dios tan bueno, le niegan, le rechazan, se burlan, se oponen a Él. Obediencia. Obediencia. El resultado de ser hijo, como cosa que a la que no se aferró. ¿Cuántos padres, no quiero ampliarme, pero cuántos padres nos equivocamos en la crianza de nuestros hijos? Y en vez de disciplinar, en vez de que los hijos aprendan que la vida es dura y difícil, consentimos, tapamos. No. La vida es como es. No se la tienes que tapar. Hoy que tus hijos son adultos, te darás cuenta cómo sufren, cómo enfrentan sus pruebas, sus dificultades. Y sufres porque no quisieras que ellos padezcan como tú has padecido, pero les toca. Es que es así. Ahí está el aprendizaje para la obediencia. Hay caminos por los cuales no deben andar. Hay cosas que no deben hacer. Hay destinos que no están para ellos. Pero la obediencia solo es posible. ¿Cuándo? Cuando quitas el consentimiento. Cuando quitas la sobreprotección. Cuando quitas esa mala crianza. Y Dios no es así con sus hijos. No que son sus hijos consentidos, no hay problemas, todo es de maravilla. ¿Qué sucedería, verdad? Con la iglesia consentida. Que todo le va bien. No, ese no es el camino de Dios. El camino de Dios sabe que toca ahora, ya que la eternidad está asegurada en Cristo, ahora toca enfrentar la vida como corresponde. Con hidalguía, con valor, con fuerza, con gozo, con esperanza. Obediencia para cumplir todo cuanto Él te ha mandado. Y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Evalúe en qué le falta ser obediente y empiece a cumplir. Jesús fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia no hubiera sido completa si Él no hubiera cumplido el mandato de morir por nosotros. Así que nosotros tenemos mucho por hacer, bastante por hacer, bastante por hacer. ¿Quién sabe, como Jonás,
te has enrumbado una vida distinta al llamado de Dios en tu vida. Te toca bajarte de ese bote o que te tiren de él, y aunque te coma un pez grande, lo cual significa aunque la vida te haya golpeado, volver a la vida, al camino de Dios, a los planes de Dios y hacer lo que Él te ha encargado de hacer. Sí. Mi abuelo, después de más de 50 años, quién sabe, 40, sí, porque a los 60 volvió al Señor. Después de tener hijas fracasadas, un hijo loco, otro sordomudo. Y él dijo, no, yo me tengo que volver a mi Dios. Y este es el resultado. La iglesia que hoy tenemos y las vidas que hoy sirven al Señor, producto de buenas decisiones. Aleluya. Obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación a través del perfeccionamiento. Si una razón hay por la cual vamos a aceptar todo esto, es porque Dios nos está perfeccionando. Arriba ya no, arriba seremos perfectos, tal como Él es. Aquí necesitamos ser perfeccionados, mejorados cada día. Mejor padre, mejor hijo, mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor hombre, mejor persona. Que Dios nos ayude a entender que la vida no es para quejarse, no es para lamentarse, no es para sufrir por sufrir, sino que comprendamos que Dios nos está preparando para el gran día de gloria. Llegará el día en que no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá pesar, no habrá persecución, no habrá tristezas. Por hoy hay que asumirlo, pero puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Lo que iba a ser capítulo 1 se volvió 2, se volvió 3, se volvió 4. Y creo que se va a volver 5 porque estoy dejando lo que me falta hablar del nivel de gloria, la resurrección. Pero así es su pastor. Y ya usted me entiende. Pero tenemos tiempo. Si el Señor nos presta vida, hablaremos del nivel de gloria, la resurrección. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como tantos, igual yo necesito poner mis ojos en el autor y consumador de la fe. Permíteme la próxima semana compartir acerca del poder de tu resurrección. Pero por ahora, Señor, quiero terminar diciendo que Jesús, no solo con su dolor y su sufrimiento, me dio la vida eterna, con su muerte y resurrección me otorgó la salvación, sino que a través de todo eso me dio el ejemplo para que yo ahora, como creyente en Él, pueda asumir la vida desde otra perspectiva. Cuando vine al camino de Dios, seguramente vine con dolores y problemas, pero no pensando que ahora mi vida iba a ser de flores, sino que ahora la diferencia está que, estando con Cristo, esos problemas tienen otra perspectiva. Esas dificultades tienen el verdadero propósito. Esa es la gran diferencia. Porque hacerse cristiano no significa entrar a un mundo de placer. Hacerse cristiano es entrar a una vida con un propósito eterno. Comprendiendo que ahora ya no están nuestros ojos en nosotros mismos, sino nuestros ojos están puestos en Dios y en su plan maravilloso en relación al mundo y a las personas que están sin Cristo. Y todo lo que acontezca en relación a nosotros tendrá una razón: ser ejemplo para otros, para que al igual que nosotros podamos comprender y ellos puedan comprender que hay salvación en Jesús. Todo lo que esté enfrentando tu pueblo, tu gente, Señor, tú lo sabes. Quién sabe, hay jóvenes que aún no les toca vivir el dolor y la pérdida. Pero llegará el día, Dios, en que a todos nos tocará saber de qué consiste la vida. Pero hasta ese día, Señor, ayúdanos como iglesia. Ayuda a mi nación, ayuda a mi país, ayuda a mi gente, ayuda a mi pueblo, Dios.
Hay muchas personas que están perdiendo al ser querido, padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, vecinos, gente querida, gente joven, gente con un mañana prominente, con un futuro auspicioso. Y están calificando como la muerte algo injusto que no debe darse. Hoy más que nunca el Evangelio cobra importancia, Señor. Porque si la muerte es lo más inmediato ya ahora, el Evangelio nos da el ancla de salvación. Porque tenemos victoria sobre la muerte. Porque hay promesa de resurrección en Cristo nuestro Señor. Que muchas familias, Señor, lejos de lamentar la pérdida, estén seguros y convencidos que después de esta aparente pérdida hay una ganancia eterna reservada en los cielos. Pero todo pasa por entender y comprender a Jesús nuestro Señor en su obra, lo que Él hizo por nosotros. Que este evangelio sea predicado, Señor, y que nosotros que somos de carne y hueso podamos ser portadores de un auténtico evangelio, de una predicación encarnada, de una predicación marcada por la misericordia, de una predicación marcada por la gloria, por la honra que otorga el vencer el temor a la muerte, por un temor reverente y por una obediencia más allá de lo que podamos no entender. Que viendo a Jesús podamos avanzar en medio de la pérdida y el dolor, Señor. Que nos levantemos y con entereza moral, con hidalguía, podamos seguir predicando. Mueve a tu iglesia, Señor, a ser generosa, desprendida. Que los que podamos hoy unirnos, no solo en oración, sino también en la generosidad, en el desprendimiento, ayudemos al ser querido, al prójimo, sin diferencia de nada. Que estemos siempre disponibles para una llamada por teléfono, para un consejo, para una oración, para extender la mano con una medicina, un alimento, un dinero. Que nunca dudemos, Señor, hoy es día no solo de creer, sino de hacer todo cuanto es práctico. Jesús, movilízanos como iglesia. No necesitamos organizarnos y poner el membrete y decir, aquí está mi ODAF haciendo esto y lo otro, sino que cada quien se mueva ahora. Porque la gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti. Que los que se apartaron vuelvan a ti, Señor. Que los que están sin Cristo vuelvan a ti. Que las familias que están ahora necesitando paz vean a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que todos sin dudar podamos agradecerte por este tiempo. Y lejos de quejarnos, aprender que nos estás perfeccionando, Señor. Nos estás perfeccionando. Hay tanto por pulir, tanto por cambiar, tanto por mejorar, tanto por dejar, tanto por morir. Hoy nos entregamos a ti nuevamente, Señor, para que hagas tu buena, perfecta y santa voluntad. Gracias por todo lo acontecido. Gracias por lo que ha de venir, Señor. Porque todo lo que ha de venir, tú así lo has predispuesto, Señor. Confiamos en tu favor y confiamos en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si usted tiene ahora la valentía de tomar la decisión por Cristo, yo le invito. Asúmalo. Crea en Jesús para que sea salvo usted y toda su casa. Tome ahora la decisión valiente de hacer esta oración. Todos iniciamos el camino en Dios a través de esta decisión. Es simple, pero profunda. Dígalo. Padre, en el nombre de Jesús, escuché hoy tu palabra. Hoy quiero que me perdones. Abro mi corazón, limpia mi vida. Quiero nacer otra vez. Hoy quiero declarar que soy tu hijo y que mi nombre es escrito en el libro de la vida y que ahora, salvo de morir hoy, me voy contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, esta simple oración, pero profunda, te garantiza el comienzo de una nueva vida. La revelación de Dios vendrá a tu vida para que entiendas que has nacido otra vez. Sigues siendo humano de carne y hueso, pero interiormente Dios está forjando una nueva vida.
tu mente y corazón va a empezar con una nueva motivación, nuevos conceptos, todo argumento se va y ahora la fe te lleva al convencimiento y la certeza y la seguridad de que las cosas eternas esperan por ti. Lo sobrenatural se abre para ti y ahora comienzas a entender lo que antes estaba cegado y velado. Ahora se abre cual velo para que puedas comprender el valor de la oración, el valor de la meditación de la palabra, el valor de ser discipulado y enseñado, la importancia de ser bautizado y que no debes tardar en contarle a alguien tu decisión por Cristo. Que el Señor te bendiga. Declaro que has pasado de muerte a vida, que sales de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo, que sales de la autoridad y del poder de Satanás al reino del amado Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor. Hoy tienes herencia entre los santos. Eres parte de la familia de Dios. Si quieres ser parte de nuestra familia, no hay problema. Eliges tú, con gusto te recibimos como parte de nuestra familia Mioda. Pero después tú puedes elegir un lugar más cercano a tu casa o no sé, donde Dios te lleve. Pero déjanos saber tu decisión. Queremos estar orando siempre por ti. Que el Señor te bendiga. Amén. Antes de despedirme, recordarles que estamos en nuestro mes de aniversario. Estamos preparando una sorpresa. Queremos que usted conozca una parte de nuestra historia. Yo no lo sé todo, ¿sabe? Yo he vivido la historia, pero quién sabe, hay detalles que yo mismo ignoro. Pero estoy también con esa expectativa de oír, de conocer y de saber. Mis hijos conocen parte de la historia porque yo se las he contado, pero quién sabe, hay otra tanta que necesitan saberla de la primera fuente, de la fuente original, de donde nace este gran comienzo que fue Miodaf, que en sus inicios fue Cristo viene. Así que hermanos, están invitados a nuestra fiesta a finales de mes. Estamos celebrando nuestro aniversario, confiados y seguros de la fidelidad de Dios. Amén. Conmigo, hasta mañana, que tenemos oración de 6 de la mañana. No dude en participar con nosotros. Estamos orando a través del Google Meet. Descargue la aplicación en el teléfono o en la computadora, use la cuenta de Gmail y participe. Traiga sus peticiones, traiga su oración con nosotros y estaremos juntos orando. Estamos meditando en la palabra, cantando, alabando al Señor. Qué hermoso es despertar. No sé si antes que los gallos, pero despertamos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El miércoles, a Educando con la Palabra, aquí a las 6 de la tarde. El viernes a las 4 de la tarde, con mi esposa en Oremos Juntos. Y el próximo domingo, para una nueva cita con nuestro Dios. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Gracias por su paciencia. Feliz domingo y estemos alertas y expectantes. El Señor ya viene, no la vacuna ya viene. El Señor ya viene. Bendiciones. Hasta pronto.